Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica y buenas tardes a todos los que nos seguís desde España, desde Europa. Yo soy Daniel, estoy aquí en San Cugat del Vallès, soy de tecnowebinars.com, de it-latino.net y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Hoy tenemos, bueno, pues a uno de nuestros principales, o por no decir el principal gurú en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en España, que es Jorge Do, que está en Valencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿cómo estamos? ¿Cómo van las cosas en Sant Cugat del Vallès? Pues anda, aquí con un poquito de frío, pero bueno, igual que en Valencia, supongo. Sí, ahora han bajado un poco las temperaturas, efectivamente. Pero bueno, no nos podemos quejar, hay sitios que están No, peor. estamos en el Mediterráneo. Exacto. Pues nada, ya sabéis, bueno, tenemos una exposición por parte de Jorge de aproximadamente 45 minutos o por ahí. Y luego os animamos a participar, que es lo más interesante siempre que tenemos a Jorge aquí a mano. Bueno, pues a preguntarle dudas, a cuestiones, comentarios sobre lo que os ha explicado. Aprovechar ahora. ¿eh? Podéis hacerlo vía micrófono, ya os diré cómo. Y nada más, el webinar se está grabando y lo recibiréis todos pues mañana, recibiréis el link para poder verlo. Nada más, Jorge, te estamos viendo. Si te parece, nos vemos en la rueda de preguntas. Perfecto, muchas gracias, Daniel, por la presentación y la exposición inicial. Y nada, como estaba comentando Daniel, hoy vamos a ver el taller práctico de análisis y gestión de riesgos. Ya, por eso, prácticamente finalizando el año. Nos quedan escasamente 2 semanitas para dejar atrás este 2020 y esperar que el 2021 sea bastante mejor, cosa que no creo que sea excesivamente complicado. Muy bien, pues como os comentaba, vamos a iniciar este taller. Un poco, este es el guión que hemos planteado para la jornada de hoy. Primero haremos una pequeña introducción de algunos conceptos de análisis de riesgos y luego ya entraremos en detalle qué metodologías podemos utilizar o una especie de fases de lo que sería un buen análisis de riesgos. Veremos también la parte de análisis de riesgos está conformada por dos partes, un análisis, una evolución y luego la parte de tratamiento, que es un poco determinar qué controles tengo que aplicar o qué controles es conveniente aplicar a mi empresa, a mi organización. Luego haremos una parte práctica. Nuestros talleres un poco novedad en cuanto a los que venimos desarrollando, pues suelen hablar o suelo hablar mucho a nivel de ponencia. Entonces vamos a ver si, como el grupo tampoco es excesivamente numeroso, vamos a participar los que os animéis. Entonces veremos un par de ejemplos prácticos de ver cómo se abordaría un análisis de riesgos. Y por último, realizaremos por eso cómo encajar esto, porque hay que hacer análisis de riesgos dentro del RGPD, la ISO 27000, el Esquema Nacional de Seguridad, continuidad de negocio. Entonces, cómo abordar esto de forma más o menos particularizada, teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente en la presentación. Y por último, acabaremos con un networking o turno de preguntas. Pues vamos allá. Entonces, primero vamos a hacer una pequeña introducción a qué es esto del análisis de riesgos y para qué me puede valer. Entonces, el análisis de riesgos básicamente lo que trata de responder es cuán de preparada está la empresa para hacer frente a las amenazas que le afectan. Entonces, va a ser importante que cada uno de vosotros, situado en vuestras respectivas empresas, pueda ser capaz de resolver esta cuestión. O sea, ¿qué capaces podemos ser? Ahora recientemente con el tema de la pandemia, pues lo estamos viviendo. ¿Qué capaces hemos sido o cómo nos ha funcionado el tema de abordar una contingencia como el fenómeno que por desgracia estamos viviendo? Entonces, en el análisis de riesgos hay unas definiciones que son básicas y son estas 4 de aquí. Entonces, el concepto de activo, entendido un activo como cualquier elemento que aporte valor a la organización, entonces va a haber elementos que sean de más valor y va a haber elementos que sean de menos valor. Evidentemente no va a ser igual para una empresa
el software donde tienen sus clientes, el CRM, o el software de gestión de facturas, de gestión empresarial, el ERP, como un aplicativo que digamos que tenga menor importancia para la empresa. Entonces, activo cualquier cosa o cualquier elemento que tenga valor para la organización. Los activos van a estar sujetos a vulnerabilidades. A mayor número de vulnerabilidades, pues más probabilidades de que las amenazas las puedan explotar dichas vulnerabilidades. Entonces, por ejemplo, un portátil, si tenemos un portátil en la empresa que no tiene antivirus, hace mucho que no lo actualizamos y no tenemos contratado mantenimiento y no, en caso de que se produzca una avería, pues no podemos repararlo. Entonces, si encima ese portátil guarda información y no está cifrada, pues como veis ya tenemos un abanico de 4 o 5 posibles vulnerabilidades que nos pueden hacer que ese equipo esté sujeto a algunas amenazas que lo puedan afectar. Entonces, vulnerabilidad lo podemos definir como debilidad del activo, amenaza cualquier evento que pueda aprovechar dicha vulnerabilidad. Entonces, lo he dicho, a más vulnerabilidades, más amenazas podrán afectar a nuestros activos. Y por último, tenemos el concepto de impacto, que es el daño causado por una amenaza que precisamente explote dicha vulnerabilidad. Impacto va a ser el efecto final que dicha amenaza tenga cuando se manifieste en el negocio. La fórmula de riesgo es la que veis en la pantalla, riesgo es probabilidad por impacto. Entonces, riesgo lo podemos definir como la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad por el impacto que dicha amenaza provoca en el negocio. Evidentemente, con activos que tengan más importancia para la empresa, pues el impacto será más alto. Con activos que tengan menos importancia, el impacto será mucho más bajo. Este sería un poco, a modo esquema, un conjunto de pasos que podemos llevar a cabo para poder hacer un análisis y un tratamiento adecuado de los riesgos. Fijaos que aquí no hablo si estamos hablando de RGPD, ni si estamos hablando de 27.000, ni Esquema Nacional de Seguridad. O sea, esto me vale para cualquier tipo de análisis de riesgos. Pues lo primero que tengo que determinar es cuál va a ser el enfoque de evaluación de riesgos que vaya a utilizar. Ahora veremos qué es eso del enfoque. Luego, a continuación, una vez definido el enfoque, lo que veremos será, o lo que tenemos que determinar es qué metodología de análisis de riesgos vamos a utilizar. Como vemos, vamos a ver que hay diferentes opciones. Luego, en tercer lugar, lo que haremos será identificar los riesgos. Ese paso luego lo veremos en detalle, pero vamos, os avanzo que la identificación de riesgos va a incluir el hacer un inventario de los activos, luego elegir un catálogo de amenazas que afecten a dichos activos, y con esto ya nos podremos ir al punto 4, que es el análisis de riesgos, que es hacer la matriz de riesgos, que luego veréis en un par de ejemplos. Una vez hecho eso, luego veremos si después de haber hecho esa matriz, el resultado, digamos, que nos encaja a nivel de empresa o no nos encaja. Si nos encaja, directamente iríamos al punto 7 de aceptación del riesgo, y si no nos encaja, tendríamos que aplicar controles para intentar reducir los riesgos que aparezcan en la matriz en una posición más alta. Ahora luego lo veremos con algunos ejemplos. Primera parte, enfoque de la evaluación de riesgos. El enfoque puede ser de dos formas, cualitativo o cuantitativo. El cualitativo se refiere a trabajar con valores de probabilidad de impacto, escalas con niveles. Por ejemplo, en una escala de 3×3, o sea, 3 posibilidades para probabilidad y 3 posibilidades para impacto, pues una evaluación cualitativa sería 3 niveles, alto, medio y bajo. Alto en probabilidad, medio en probabilidad y bajo en probabilidad, y lo mismo en impacto. O sea, sería una matriz de 9 posiciones, 3×3. En cuantitativa sería lo mismo, pero en lugar de trabajar con valores, o sea, con niveles, trabajaríamos con numeritos, con niveles numéricos, aspectos numéricos, 1, 2, 3. Entonces tendríamos una matriz, lo mismo de 3×3, con la posición máxima 9. Ahora luego lo veremos cuando veamos los ejemplos.
Vale, una vez definido el enfoque, lo que vamos a ver ahora es qué metodología vamos a utilizar. Entonces, ahora veréis que hay diversas metodologías que podemos utilizar. Entonces, en principio, la metodología que utilice tiene que ser compatible con donde la vayamos a aplicar. Si la vamos a aplicar al RGPD, a la ISO 27000, al Esquema Nacional de Seguridad, a la ISO 9001, o sea, aquel entorno donde vayamos a realizar el análisis de riesgos, pues me va a marcar un poco la metodología que puedo utilizar. Así a grandes rasgos, lo que es conveniente es que la metodología que utilice pues sea compatible con los requerimientos de la norma en cuestión. Aquí hemos puesto el ejemplo de la 27001, pero podría ser cualquiera. Entonces, que sea compatible con los requisitos de la norma donde vaya a realizarse ese análisis de riesgos, con el idioma del método. Pues, si la documentación la tenemos disponible en un idioma desconocido, pues por muy buena metodología de análisis de riesgos que tengamos no nos va a valer. Que dispongamos de herramientas de software que podamos utilizar, que esa metodología disponga de documentación, formación y material de apoyo, que sea relativamente fácil y sencilla su utilización, que tenga un coste razonable y que evidentemente exista material de comparativa con otras metodologías que digamos que le dé más peso o dé más ventajas a esta metodología sobre otras. Aquí os pongo algunos ejemplos, pues podemos hablar de Magerir, que la tenemos en España, Octave en Estados Unidos, la serie NIST 830 también en Estados Unidos, Microsoft tiene su propia metodología de análisis de riesgos, CRAM en el Reino Unido, Terrea en Canadá, EBIOS en Francia, Mehari también en Francia. Hay algunas que no he puesto aquí, pero que también podríamos considerar válidas, como la ISO 27005 y la ISO 31000. Como veis, hay un conglomerado de diversas metodologías, pero todas ellas tienen más o menos un patrón de planteamiento de fases similar al que os estoy comentando aquí en la presentación. Por ejemplo, si nos vamos a la 27005, que es la que veis aquí, os voy a poner dos para comparar para que veáis que el procedimiento es muy similar en unas y otras. Lo primero que nos dice la 27005 es que definamos el contexto donde vamos a hacer el análisis de riesgos, o sea, lo vamos a aplicar al RGPD, a la 27000, al Esquema Nacional de Seguridad, a continuidad de negocio, o sea, a ver en qué contexto de empresa y en qué marco vamos a aplicar esta metodología. Una vez definido eso, viene la parte de evaluación de riesgos, que está formada por tres bloques. Identificación de riesgos, donde definimos los activos a los que vamos a realizar el análisis de riesgos. La parte de análisis de riesgos, que consiste en coger el catálogo de amenazas, aplicarla sobre ese análisis, o sea, sobre ese inventario de activos y calcular los riesgos dentro de la matriz. Y por último tenemos la estimación de los riesgos, que consiste en determinar si esos rangos, esos niveles de riesgo que he definido son aceptables o no. En caso de que sean aceptables, pues aceptaremos los riesgos, y en caso de que no sean aceptables, si os fijáis, volvemos a iterar, aplicamos controles para intentar rebajar el nivel de riesgo que tengamos prefijado dentro de la organización. Este es el modelo, ya os digo, de la 27005. El de la 31000 lo ponemos aquí, muy similar. Establecer el contexto, la parte de evaluación de riesgos es la misma, identificación, análisis y evaluación, y luego también va la parte de tratamiento. Entonces, como veis, el modelo es bastante similar en las diferentes metodologías de análisis de riesgos. Vale. Siguiendo un poco con las fases que habíamos visto, habíamos visto la primera fase, que era determinación del enfoque. La segunda fase es elegir la metodología del análisis de riesgos, que es lo que habíamos hecho hasta ahora, y el tercer paso era identificar los riesgos. Esa identificación de riesgos está formada por por 5 fases, por 5 etapas. Primero, identificación de los activos, o sea, determinar a qué activos
le voy a aplicar el análisis de riesgos, ya os digo, entendiendo por activo cualquier elemento que sea importante para la organización. Entonces, me hago mi listado de activos y luego sobre cada activo le aplico el catálogo de amenazas que me vienen de la metodología que haya elegido. Pues, amenazas pues como tipo incendio, inundación, robo, grabación errónea de datos, corte de luz. Pues, para que os hagáis una idea, la mayoría de amenazas, de los catálogos de amenazas, están entre los 120 y las 160, 170 amenazas. Entonces, cogemos cada una de esas amenazas y la trasladamos a cada uno de los activos. Luego, una vez hecho eso, lo que determinaremos es qué controles tenemos para cumplir, en este caso, la norma sobre la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estamos en la ISO 27001, que tiene 114 controles, pues aquí en la identificación de los controles existentes lo que hacemos es determinar cuántos de esos controles cumplimos y cuáles no. Lo que se llama hacer un gap análisis, una foto de análisis de brecha del nivel que tenemos en relación actual con lo que queremos, con la norma con la que queremos certificarnos. Luego el apartado D o la fase D sería identificar las vulnerabilidades de esos activos que hemos definido anteriormente y por último identificamos o planteamos el impacto que tendrá que las amenazas me afecten al negocio. Aquí algunos ejemplos, pues identificación de activos, pues de hardware, software, redes, personal, sitios, estructura. O sea, plantearos teniendo en cuenta la definición que hemos hecho anteriormente de activo es cualquier elemento que sea importante para la organización, pues, tendremos que hacer nuestro propio catálogo de activos. Luego, para cada uno de los activos lo cuantificamos para darle la importancia. Aquí lo que recomiendo es que cojamos, una vez hecho ese listado, cuál es el o los activos más importantes para nosotros, ahí le apuntemos, le pongamos puntuación máxima, un 4 o un 3, y a partir de ahí vayamos descendiendo. O sea, todos en nuestras empresas tenemos claro cuáles son los activos más importantes, con lo cual hacemos eso, cogemos los activos más importantes y les damos la máxima puntuación y de ahí vamos bajando. Hecha la identificación de activos, como os decía antes, el siguiente paso es identificar las amenazas. ¿A qué entendemos por amenazas? Lo que os decía, cogemos un catálogo de amenazas que nos lo vendrá dado por la metodología de análisis de riesgos que hayamos elegido, escogemos ese catálogo de amenazas y lo aplicaremos directamente contra los activos. Por ejemplo, aquí hay algunos. En esta tablita vemos una tabla de amenazas comunes de la 27005. Pues veis daño físico, fuego, daño por agua, contaminación. Pues cogemos, ya os digo, ese catálogo de amenazas y lo aplicamos directamente contra los diferentes activos. Vale, ya hecho esto, ya tenemos una composición donde estamos situados a nivel de, ya hemos determinado cuál puede ser el impacto que las amenazas que tengamos apliquen contra los activos que hayamos definido previamente. Vale. Y ahora viene la parte del análisis de riesgos. Pues el análisis de riesgos viene aplicando aquí la formulita que habíamos comentado anteriormente. Probabilidad por impacto. Entonces, estimación del impacto, evaluación de la probabilidad de que las amenazas me afecten a cada uno de los activos y con esto tendremos la formulita de determinación del nivel de riesgo. O sea, acordaos, tenemos probabilidad por impacto. Los impactos pueden ser directos e indirectos. Entonces, no voy a entrar en qué tipo de explicación un poco de las dos opciones, pero los directos son los que me afectan directamente, o sea, que un portátil lo roben, pues ese portátil va a tener un valor que tendremos prefijado,
y va a haber otros impactos así más indirectos donde va a ser más complicado el poderlos determinar. Por ejemplo, pues una violación de la obligación legal o contractual, relativa al tema del RGPD, que tengamos un problema de imagen de compañía por haber sufrido una fuga de información. Entonces, va a haber impactos que sean más fácilmente cuantificables y va a haber otros que sea más complicado determinar cuál es el impacto real de la amenaza. Vale, la estimación del impacto, trabajando, por ejemplo, con una matriz de 3 niveles, como hemos definido anteriormente. Si trabajamos con enfoque cualitativo, sería a nivel bajo, medio y alto, y si trabajamos con enfoque cuantitativo, sería 1, 2 y 3. Con esto ya tenemos el impacto, hacemos lo mismo con la probabilidad. Aquí veis una escala de probabilidades de 5 niveles, perdón. Entonces, en escala cuantitativa, pues 1, 2, 3, 4, 5. En escala cualitativa, pues muy raros, posibles, muy posibles y probables. Y la probabilidad la calculo, por ejemplo, con el caso este que estoy planteando, nivel 1, que pasa una vez cada 100 años, nivel 2 una vez cada 10 años en promedio, nivel 3 una vez cada 3 años, nivel 4 una vez al año y nivel 5 que ocurre varias veces al año. Vale, con esto, si ya tengo la probabilidad y tengo el impacto, ya podemos irnos a hacer el cálculo este de la matriz de riesgos. ¿Veis? Aquí son dos ejemplos de matrices de riesgos, una cuantitativa y la otra cualitativa. Pues la primera trabajamos con 3 niveles, 1, 2 y 3, en probabilidad y en impacto, y el máximo riesgo que tenemos es de 9. Entonces, probabilidad 3 por impacto 3, el riesgo sería de 9. Es lo que tenemos aquí en color rojo marcado como 9,6. Si en lugar de utilizar cuantitativa utilizáramos cualitativa, pues en lugar de trabajar con 1, 2 o 3, trabajamos con niveles de bajo, medio y alto y hacemos lo mismo. Pues alto por alto muy alto, alto por medio alto y tenemos los diferentes niveles. Aquí hay un concepto bastante interesante que tenemos que tener en cuenta, que es el concepto de apetito de riesgo. El apetito de riesgo lo podemos definir como el máximo riesgo admisible dentro de la organización. Entonces, una vez definida la matriz de riesgos, la gerencia de la empresa o la alta dirección puede determinar que el nivel máximo de riesgo que se acepta es nivel 4. Entonces, todos los activos que tenga afectados por amenazas en posición 6 o en posición 9, tendríamos que aplicar contramedidas, controles, para reducir dicho nivel de riesgo a niveles por debajo del máximo tolerable, que en este caso ha prefijado la empresa, que es 4. Perfecto. Entonces, así de esta forma tendríamos una evaluación de riesgos como a lo que os plantea, ¿veis? En modo resumen, evidentemente esto lo deberíamos hacer con mucho más activos, pero para que os hagáis un poco una composición, aquí hemos definido cuatro activos. Tenemos ordenador portátil contra amenaza robo, vulnerabilidad portabilidad, servidor de archivos contra amenaza virus, vulnerabilidad antivirus débil, contratos de clientes contra amenaza robo, no hay caja fuerte. Entonces, así, de esta forma, calcularíamos los impactos en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Son las 3 letritas que aparecen aquí, debajo de impacto, o sea, C de confidencialidad, I de integridad y A de disponibilidad. Con eso tendríamos definidos los impactos. Luego lo que nos quedaría es definir la probabilidad, y si tengo calculado la probabilidad y tengo calculado el impacto, tengo el nivel de riesgo. Aquí, a la hora de calcular los impactos, lo que hemos hecho es tomar el máximo valor de los 3 valores de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Veis en la primera línea de ordenador portátil robo, vulnerabilidad portabilidad, tenemos confidencialidad 1, integridad 2, disponibilidad 1, el máximo valor es 2, pues 2 por probabilidad 1, el riesgo es 2. Y hacemos lo mismo con los otros 3 elementos. De tal forma que
En el segundo caso, servidor de archivos contra amenaza virus, vulnerabilidad antivirus débil, pues aquí el impacto que tenemos máximo es 3 por 2, 6, y hacemos lo mismo con, con los otros dos activos. De tal forma que tenemos identificado que los activos con riesgo más alto afectados por las amenazas son estos dos de aquí, servidor de archivos con amenaza virus y datos de pacientes con filtración. Entonces, con eso tenemos identificado cuáles son nuestros activos que están sujetos a un nivel de riesgo más alto. La fórmula que aplicamos en el tema de los riesgos, aparte de la que hemos visto anteriormente de riesgo igual a probabilidad por impacto, aquí aplicamos la fórmula de riesgo residual es igual al riesgo inherente menos al riesgo tratado. ¿Qué implica esto exactamente? El riesgo inherente es el que tengo de base sin aplicar ningún tipo de control, y el riesgo residual es el que me queda después de haber aplicado los controles que la empresa considere oportunos. De esa forma, a mayor número de riesgos tratados, o sea, a mayor número de controles, lo que va a hacer es esos controles que voy a tener o voy a ir implantando en la empresa me van a reducir el riesgo inherente, con lo cual el riesgo residual va a ser más bajo. O sea, a mayor número de controles que tengamos, el riesgo residual va a ser muchísimo más bajo. Vale, ¿qué opciones tenemos luego para el tema de tratamiento de los riesgos? Pues ahora veremos que plantearemos diferentes opciones y a partir de aquí dibujaremos nuestro plan de tratamiento de riesgos y haremos una estimación del riesgo residual. Entonces, ¿qué opciones vamos a tener siempre para el tema del tratamiento de los riesgos? Pues al final siempre voy a poder hacer cualquiera de estas cuatro cosas, que es tratar los riesgos, que es reducir el nivel de riesgo aplicando controles. O sea, tratar implica mitigar los riesgos, o sea, meter más controles. Aceptar quiere decir no hacer nada, o sea, me quedo como estoy, no hace falta hacer no hace falta aplicar ningún control adicional. Transferir o compartir se refiere a, por ejemplo, contratar un seguro con una empresa tercera, que en caso de que se produzca un incendio o una inundación, digamos que el seguro cubra en función de la prima que se haya pagado. Y evitar el riesgo implica eliminar la causa raíz que me origina la amenaza. Va a haber determinado tipo de riesgos que si elimino la causa raíz que me lo puede originar, pues lo que estoy haciendo un control muy elevado y me estoy directamente cargando la fuente de la amenaza o el origen de la amenaza. Entonces, cuatro opciones: tratar los riesgos, aceptar los riesgos, transferir los riesgos y evitarlos. Aquí una pequeña explicación. Pues bueno, tratar el riesgo implica implementar o modificar controles que me permitan reducir el nivel de riesgo por debajo de ese nivel de riesgo aceptable que hemos llamado anteriormente apetito de riesgo. Entonces implica aplicar controles hasta que reduzca mis riesgos del activo correspondiente por debajo del umbral de riesgo que la empresa considere aceptable. Aceptar el riesgo implica no hacer nada, o sea, la evaluación de riesgos que hemos realizado pensamos o consideramos que es óptima, por lo tanto, vemos oportuno no aplicar ningún tipo de control y dejar la situación como está. Otra opción que tendremos es aceptar los riesgos, o sea, es evitar los riesgos, perdón, que es eliminar la causa raíz que me provoca la amenaza. Entonces, si consigo reducir de base la amenaza que me origina el riesgo, pues automáticamente lo que estoy haciendo es evitar que dicho riesgo se pueda manifestar. Y por último tenemos la opción de transferir el riesgo, que supone compartir con un tercero esa fuente de amenaza, que en caso de que se produzca, el impacto que aparezca en el negocio, digamos que esos costes adicionales, digamos que no los sobrellevaremos solos, sino que los compartiremos pues, con una empresa
con la que hayamos formado una alianza o en este caso con un seguro que nos pagará la prima de seguro correspondiente. Vale. Con esto tendremos lo que se llama el plan de tratamiento de riesgos, que es definir cuáles son los diferentes riesgos, los diferentes controles que he ido implantando en la empresa y lo tendremos definido como una especie de cuaderno de bitácora. O sea, haremos directamente, pues eso, en una Excel o en un documento, iremos introduciendo cada uno de los controles que vamos aplicando en nuestra empresa, de tal forma que indicaremos pues, la fecha de puesta en funcionamiento, la fecha de finalización de ese control, la persona responsable, qué recursos hemos necesitado. Perfecto. Vale, y ahora vamos a ver un par de ejemplos para terminar de contextualizar todo esto del análisis de riesgos. Y aquí ya os digo que vamos a ver, teniendo en cuenta que el grupo no es excesivamente numeroso, digamos que podemos participar entre varios, os daremos unos minutos para que lo intentéis resolver y luego ya lo corregimos. Entonces, aquí de lo que se trata es, tenemos un escenario, en este caso el director comercial es contratado por una compañía rival. ¿Qué vulnerabilidades podemos tener en ese escenario? ¿Qué amenazas pueden aprovechar cada una de esas vulnerabilidades? En caso de que esas amenazas aparezcan, ¿qué impactos me provocarán en el negocio? Si este escenario afecta más un entorno de confidencialidad, de integridad o de disponibilidad, o una combinación de ellos. Y por último, ¿qué controles, tomando, eso es un poco más complicado, pero eso lo resolveré yo ya, qué controles, tomando de base la ISO 27001, podemos utilizar para mitigar las vulnerabilidades definidas en el punto inicial? ¿Alguno se anima? Vamos a dejar un par de minutillos. ¿Cómo quieres que lo hagan, Jorge? ¿Que lo envíen por el chat? Sí, por el chat mismo, por el chat mismo. Vale. O bueno, si hay alguno que se anima a hacerlo de viva voz, tampoco habría ningún problema. Pues venga, a ver si alguno se anima a hacerlo de viva voz, levanta la mano y yo ahora abro el micro. Venga. Y si no, me lo escribís por el chat. Vamos a ver. ¿Cuál es el primero? A ver quién se anima, quién es el primer valiente. A ver. Venga, si alguno quiere responder a Jorge vía micrófono, levanta la mano, como en clase, y le abro el micro. Y si no, por el chat lo podéis poner. El director comercial es contratado por una compañía rival. Vulnerabilidad, amenaza, impactos. Vale, Gisela dice que conozca las estrategias comerciales. Entiendo que es la vulnerabilidad. Ese sería, exacto, esa sería una vulnerabilidad. Exacto. Correcto. Pues esta la has acertado, Gisela. Venga, anímate con las otras y le daremos un premio a Gisela. Esos ejercicios ahora luego veremos que tienen opción múltiple. O sea que, vamos, caben diversas, por eso se me ha ocurrido plantearlos en la formación, porque veo que pueden dar de juego para crear un buen diálogo entre partes. Si os parece, voy a resolver yo este y luego el siguiente ya sí que os animo a que lo resolvamos entre todos. Vale. A ver, dice Alejandro, dice que se lleve información importante de la empresa hacia la competencia. Vale. Y Pero Juan, Sí, adelante. Juan dice que se lleve personal clave. Vale, pero eso más que la vulnerabilidad sería la amenaza. O sea, vulnerabilidad acordaos, vulnerabilidad es debilidad del activo. O sea, debilidad en este caso
La vulnerabilidad en este caso podría ser que, como había comentado Gisela, que esta persona conoce estrategias clave de la empresa. O sea, no es igual que se vaya el director comercial, que se vaya el becario o la becaria que acabe de entrar en la empresa o una persona que no tenga conocimiento de la estrategia comercial. Va, os resuelvo yo este y el siguiente, a ver si cogéis un poco el hilo y lo resolvemos entre todos. Pues aquí mi solución sería la siguiente. Para también llevarlo un poco a la parte de seguridad de la información, que es un poco el objetivo también de la charla, la vulnerabilidad podría ser que no existen cláusulas de confidencialidad firmadas con esta persona. Con lo cual, si no hay cláusulas de confidencialidad, la persona se puede ir de la empresa y no hay ningún problema. No tenemos ningún arma que legalmente le podamos utilizar para ir contra esta persona en un juicio. La otra opción o la otra vulnerabilidad puede ser que la persona, además, esto es fidedigno, o sea, conozco varios casos de que ha pasado esto, de que no haya un procedimiento de bajas procedimentado o que esté, pero que no se aplique bien, y entonces resulta que la persona se ha ido de la empresa y su cuenta de usuario y su contraseña siguen activas. Entonces, con estas vulnerabilidades tenemos amenazas que podemos aprovechar, pues filtración de información confidencial a la competencia, que habéis comentado, que no exista un procedimiento de baja, pues implica que el usuario pueda acceder a los sistemas aunque se haya ido de la empresa, y el impacto, pues pérdida de competitividad, daños a la imagen de la compañía, pérdidas económicas, afecta sobre todo a la confidencialidad. Y aquí, ¿qué controles podemos aplicar para, digamos que mitigar cualquiera de las dos vulnerabilidades anteriores? Pues aquí, cuando queráis aplicar esto directamente en vuestra empresa, puede ser interesante que utilicéis la normativa, la ISO 27001, 27002. Ahí tenéis 114 controles ampliamente explicados que os podéis tomar como referencia. Entonces tenemos el A712, términos y condiciones de empleo, que es el que regula el tema de las cláusulas de confidencialidad, responsabilidades ante la finalización o el cambio, el A731, A814 de evolución de activos, o sea que la persona se haya ido de la empresa, pero sin embargo el portátil o el smartphone que tuviera, pues digamos que no lo haya devuelto. Lo mismo con gestión de soportes extraíbles. Imagina que tuviera un USB o un pendrive con información clave de la empresa y que no los hubiera devuelto. Y por último, el A921, registro y baja de usuarios, y el A926, retirada o reasignación de los derechos de acceso. Vale, pues vamos con el segundo ejercicio. En este caso, tenemos que todos los equipos de infraestructura IT, o sea, todos los equipos de comunicaciones, tienen la misma contraseña de administrador, y esa contraseña la conocen los ingenieros de redes y los administradores del sistema, y todos los equipos tienen la misma contraseña. Es hacer el mismo ejercicio que acabamos de ver ahora con el director comercial. Venga, pues a ver si os animáis. Vulnerabilidades, amenazas, impactos de este escenario. Entiendo que estos escenarios, Jorge, los pones tú, digamos, porque... O sea, o hay establecidos en los estándares escenarios de este tipo. No, en los estándares ya hay un listado concreto de amenazas y vulnerabilidades. Entonces, lo que haces es coges ese estándar e intentas adaptártelo lo máximo posible a tu empresa. Entonces, de ese estándar dices, a ver, hay 20 escenarios de los 50 o 60 que hay que me encajan mejor. Sobre esos los trabajas. Vale. Bueno, aquí Gisela comenta: el acceso es vulnerable. Si descifran una contraseña, pueden acceder a toda la información. Perfecto, muy bien. Y luego Alejandro dice: vulnerabilidad. Todos pueden entrar a la misma información. Perfecto. Muy bien, pues corregimos. Entonces, aquí, como bien habéis comentado, lo que ha comentado Gisela, todos los equipos tienen la misma contraseña de administrador, con lo cual, si un hacker, una persona ajena a la empresa, la averigua, automáticamente tiene acceso a todos los equipos, porque todos los equipos tienen el mismo usuario, el mismo password.
Otro de los problemas que plantea es que si esta contraseña la conocen 15 o 20 personas, los ingenieros de red y los administradores del sistema, evidentemente ahí no hay ninguna segregación de tareas. O sea, segregación de tareas en el sentido de que en caso de que haya una mala praxis o alguien cometa un error gordo, como esa contraseña la conocen 10 personas, no vamos a saber quién ha hecho ese error. Entonces, no va a haber forma de plantear posibles responsabilidades. Entonces, en cuanto a amenazas, pues hacker, fallos en la configuración de dispositivos o servicios, impactos, no disponibilidad de los servicios, daños a la imagen de la compañía, pérdidas económicas. Fijaos que los impactos casi siempre van por la misma línea. Entonces, eso, que me provoque un problema de no disponibilidad de servicios, imagen de la compañía, pérdidas económicas, pérdidas de clientes. En este caso me afectaría a las 3 variables con las que se trabaja en seguridad de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad, y los controles que tengo o que podría utilizar tomando como base la 27001 serían estos 5 de aquí. Pues el A611, definición de roles y responsabilidades de seguridad de la información; el A612, segregación de tareas; el A912, acceso a redes y servicios de red; el A923, gestión de privilegios de acceso; el A941, restricción de acceso a la información. Perfecto. Pues ya por último, una pequeña reflexión a la hora de particularizar este análisis de riesgos con relación al marco normativo donde lo queramos aplicar. Entonces, va a haber matices. Por ejemplo, en el caso de lo que hemos visto anteriormente en estos dos ejemplos, aquí los controles a aplicar, si yo voy a hacer el análisis de riesgos de la 27000, pues lo que hago es, me cojo los controles que me vienen marcados de la ISO 27000, que son 114, entonces, y veo cuáles me encajan más en ese escenario. Si estuviéramos hablando de privacidad de la información, podemos utilizar la ISO 27701. Hace unos meses hicimos también un webinar relativo a dicha normativa, que es una norma bastante reciente, o sea, tiene escasamente un año, se hace un año justo, a finales de noviembre salió publicada. Entonces, en la 27701 tenemos controles específicos de privacidad de la información, con lo cual, aquí, en esos escenarios de vulnerabilidades respecto al tema de protección de datos personales, podríamos utilizar los controles que me marque la ISO 27701. Lo mismo con el tema del esquema nacional de seguridad. En el esquema nacional de seguridad también tiene su propia batería de controles, pues también haríamos exactamente lo mismo y en cualquier marco donde lo vayamos a aplicar. Entonces, hay diversos marcos que marcan o indican que hay que hacer análisis de riesgos, como por ejemplo lo que os decía, 27001, cualquier sistema de gestión va a ser necesario que hagamos un análisis de riesgos más detallado o menos detallado, 27001, 9001, 14001, continuidad de negocio, que es la 22301, en el esquema nacional de seguridad que aplica a seguridad de la información en las empresas públicas y privadas españolas que prestan servicio a las públicas. Como veis, lo que hemos intentado es, pues, en estos 45 minutos, hacer una introducción al tema de análisis de riesgos, pero vamos, que esto da bastante de sí, del tema de análisis de riesgos. Ya nada más. Abrimos paso al networking, al debate, dudas, consultas, aclaraciones, lo que consideréis. Bueno, pues lo dicho, ahora podéis participar. Si queréis entrar directamente vía micrófono, me levantáis la mano, aprovecháis que tenemos aquí a Jorge y participáis directamente por micro, o también podéis plantear vuestras dudas o cuestiones por el chat. Vale, bueno, por aquí hablan de que has comentado 27.701, pero te referías a 27.001. No, 27.701. Ah, 701. Vale. Esta es un estándar, pertenece a la familia de la ISO, que salió en noviembre del año pasado, se apoya en la 27001
y tiene 32 controles específicos de privacidad de la información. Entonces, para el tema de protección de datos, podemos utilizar los controles que vienen indicados del RGPD o también podemos utilizar estos marcados con la 27701. Vale. Por aquí comentan, no has comentado nada del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, a nivel es que el análisis de riesgo es general. El análisis de riesgos me vale para cualquier cosa. Ahí a las personas que han preguntado sobre el Esquema Nacional de Seguridad, si recuerdas bien, Daniel, hicimos creo que hace unos meses un webinar específico de Esquema Nacional de Seguridad, pero vamos, si lo veis interesante, podemos volver yo creo que de cara al año que viene, podría ser interesante el hacer un webinar otra vez de Esquema Nacional de Seguridad. Ok, sí, pues siempre es algo interesante. Aunque entiendo que la diferencia ¿tú qué recomendarías a una empresa? ¿El ISO 27001 o Esquema Nacional de Seguridad? Depende a lo mejor de si tú trabajas más con la administración pública, si trabajas menos. En los proyectos en los que hemos abordado a nivel de consultoría, evidentemente, si perteneces a la administración pública, sí o sí tienes que tener el Esquema Nacional de Seguridad, porque además es de obligado cumplimiento. O sea, la ISO 27001 es de carácter voluntario, o sea, nadie en principio nos obliga a tenernos a estar certificados. Pero en el caso del Esquema Nacional de Seguridad, si somos una entidad pública, tenemos que estar, o sea, estamos obligados a estar adecuados a dicho Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, como bien comenta Daniel, si somos una empresa privada que presta servicios a una entidad pública, yo recomendaría incluso hacer los dos, porque el Esquema Nacional de Seguridad es un pelín más complicado que la ISO 27000. Entonces, el hacer las dos certificaciones no implica que si una vale 4, la otra vale 4, son 8 en total, sino que empezando con la ISO 27001, luego el esfuerzo que tienes que hacer para implantar el ENS es bastante reducido y probablemente con el 60-70% de las cosas ya las tengas hechas y solo tengas que hacer las pequeñas particularidades del Esquema Nacional de Seguridad. Una salvedad importante con respecto al esquema relacionado con la 27 es que en el Esquema Nacional de Seguridad, en lugar de trabajar con 3 variables, como pasa con la 27000, se trabaja con confidencialidad, integridad y disponibilidad. En el Esquema Nacional de Seguridad se trabaja con 5. A esas 3 le suma autenticidad y trazabilidad de la información. A ver, aquí Luis comenta, ¿qué diferencia hay entre la ISO 27001 y la 27002? A nivel de controles, ninguna. De la 27001 es certificable. Entonces, o sea, si tú la quieres implantar en la empresa y le tienes que poner el sello, lo que vas a certificar es la 27001 y la 27002 es una guía de implantación. Entonces, para que te hagas una idea, Luis, la 27001 son 34 hojas, básicamente, y la 27002 son 120, más o menos. O sea, es prácticamente 4 veces más de extensión. Entonces, el porqué de esa extensión es porque la ISO 27001 te indica qué controles tienes que cumplir, te marca los 114 controles uno por uno, pero en una línea, o sea, ¿qué tienes la obligación de cumplir en ese control? Y la 27002 te coge los mismos 114 controles y plantea una guía de implantación de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, control A511, que nos indica que tenemos que hacer una política de seguridad de la información, eso es lo que me dice la 27001, no me dice cómo lo tengo que hacer, me dice, la empresa tiene que disponer de una política de seguridad de la información. Vale. Pues me voy a la 27002 y en la 27002, que no es certificable, es un código de buenas prácticas, tengo 3 o 4 hojas en detalle de indicaciones para realizar esa política de seguridad de la información. Vale, Jorge, ¿cuándo se suelen acercar a vosotros, a los consultores, bueno, a ti, digamos,
en las empresas? Cuando tienen un cliente, sea administración pública o no, que les está exigiendo esto, a lo mejor a la entrada de un país que se le exige este tipo de normativas. Por tu experiencia, ¿cómo se Mm. están aproximando a ti las empresas? ¿Cuándo? Pues, por diversos motivos, por diversos aspectos. Hay sectores específicos que tienen certificaciones estándar basadas en la 27000 y que si quieres trabajar en esos sectores, digamos que te exigen en cierta forma que tengas la 27000 implantada, con lo cual, pues, si quieres entrar en ese sector es un peaje de entrada que tienes que hacer, si no, no vas a poder acceder. Un ejemplo, Microsoft. Microsoft tiene un checklist muy similar a lo que es la 27001. Entonces, si tú eres un proveedor de Microsoft, pues más tarde o más temprano cogerá Microsoft, te pasará esa auditoría y entonces, si tienes la 27001, te va a ser más fácil conseguir pasar ese checklist, esa auditoría que te hace Microsoft. O puede ser caso de, como comentabas, del Esquema Nacional de Seguridad, que aparezcan en un concurso público al que tengamos interés en presentarnos y aparezca en dicho concurso la empresa adjudicataria del concurso X tiene que estar adecuada al Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio. Entonces, nos llegan consultas, oye, esto del esquema nacional, ¿esto qué es? Pues esto es esto y esto. Vale, y esto se puede hacer, tengo el pliego dentro de 15 días, ¿lo puedo presentar para julio? Digo, pues sí, julio, pero no va a ser de este año, va a ser del año que viene. O sea, tenéis que plantearos que estos proyectos no son de un par de semanas. Pues aquí es conveniente que a nivel estratégico os planteéis cuáles van a ser vuestros nuevos mercados a futuro y en función de ellos decidáis qué normativa os puede encajar mejor. Jorge, nosotros tenemos a mucha audiencia de Latinoamérica. Aquí hay gente de Latinoamérica hoy. El esquema nacional de seguridad entiendo que no aplica, pero seguro que hay estándares y exigencias a nivel de seguridad y de privacidad que son similares en todos los países. Por supuesto, las ISOs sí que aplican a Latinoamérica. Claro, las ISOs, cualquier ISO es válida a nivel internacional. O sea, tú sacas una certificación ISO 27001 y esa certificación es reconocida en cualquier país. Aunque la empresa sea de Latinoamérica, si la empresa trabaja con empresas de aquí españolas o trabaja para la administración pública española, también tiene que estar adecuada. O sea, también le va a afectar el esquema nacional de seguridad. Luego, he comentado anteriormente que hay normativa americana que también utilizan mucho empresas de Latinoamérica, que es la normativa NIST, NIST. Pues, también, si somos una empresa latinoamericana que trabaja para Estados Unidos, probablemente nos exijan la ISO 27000 y en concreto el NIST, que también hay una correlación entre los controles de la 27000 y los controles del NIST. Vale. Bueno, ya para terminar, Jorge, recuérdanos un poco los servicios que dais vosotros desde Moviliza a nivel en fin, de lo que estamos viendo hoy, de ISO, de tema de riesgos. ¿Dais consultoría, pero también dais formación? Efectivamente, o sea, nosotros somos centro oficial de una certificadora importante canadiense que es PCB, que tiene presencia en 180 países a nivel internacional. Somos centro oficial para impartir cursos de ISO 27001, 22301, de continuidad de negocio, gestión de riesgos. Evidentemente, aparte de hacer formación, también hacemos consultoría de ISO 27, ISO 27001, de Esquema Nacional de Seguridad, continuidad de negocio, gestión de riesgos. Vale, aquí Alejandro pregunta, Jorge, ¿trabajas actualmente con algún sistema de información que te ayude al análisis de riesgo? Interesante, es algo que no habíamos tocado. Es decir, ¿hay algún tipo de software que que tú utilices o que recomiendes utilizar? Sí, a ver, nosotros trabajamos con un software que, aparte de ser un análisis de riesgos, es una solución de GRC,
de gobierno. RC son las siglas de Government Risk and Compliance. Entonces, nosotros utilizamos un software muy potente que además es muy conocido en España y Latinoamérica, que se llama Global Suite. Es una empresa española, de Ciudad Real en concreto, y vamos, tiene delegaciones también en la zona de Latinoamérica. Y vamos, os invito a que le echéis un vistazo porque es un software muy potente para que cubre todo esto de cómo hacer análisis de riesgos. Y luego, si tenemos varias ISOs, uno de los problemas que tenemos es cómo integrar esa gran cantidad de información de la 9000, la 14000, 27000, el esquema nacional de seguridad. Eso, trabajándolo con carpetas de Microsoft y documentos de Word y de Excel, pues en ocasiones se vuelve bastante inmanejable, y el análisis de riesgo sobre todo. O sea que el tipo de software que aborda esto es el software este que se llama gestión de riesgos, digamos, ¿no? En las siglas en inglés. Global Suite tiene un software específico, pero aparte de Global Suite hay otros fabricantes. No penséis que hay muchos, o sea, esto no es como otro tipo de soluciones, que digamos que el mercado es más amplio. Softwares, ya os digo, hay menos de 10 a nivel internacional, pero vamos, que ahí lo que os diría es, antes de hacer la inversión, primero evaluad que realmente qué es lo que necesitáis. O sea, si vais a hacer solo una 27000 y no tenéis un número de activos muy alto, con una buena hoja de Excel y unos buenos macros, os puede funcionar bien el análisis de riesgos. Ahora, si tenéis que cruzar mucha información de muchas fuentes, pues eso igual va a llegar un momento que se vuelva un poco complicado. Muy bien, pues no tengo ninguna mano más levantada y no tengo más preguntas. Así que, Jorge, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Y nada, que pases una feliz Navidad y te esperamos ya con tus webinars en el primer trimestre del año, que ya tenemos varios pensados. Exacto, Daniel. Pues nada, muchas gracias. Felices Navidades a todos. Que disfrutéis en familia y con las debidas precauciones. Y como bien dice Daniel, nos vemos en futuros webinars del canal IT Latino a principios del 2021. Estamos preparando bastantes cositas para el año 2021, desde aquí, desde Moviliza Academy y desde itlatinotecnowebinars.com. Así que estaros muy atentos. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir, estaros muy atentos y mañana mismo os enviamos el vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Chao.